Bienvenidos a Hablando de Cosas de Dios, un podcast cristiano católico donde la fe se hace conversación a través de testimonios reales, que son un recordatorio poderoso de lo que Dios ha hecho en otros y de lo que puede hacer en ti. Un apostolado digital que ha sido inspirado y encomendado a nuestro amigo del cielo, Carlo Acutis, y que ha nacido desde la eternidad para evangelizar, avivar y acompañarnos en este camino de fe. Somos Rosa y Gaby, dos jóvenes enamoradas de Jesús, de María, de la iglesia, los sacramentos y de la belleza de la vida cristiana. Hermana, qué emoción. Nuevo episodio, nuevo episodio. Entonces, cuéntanos a ver a quién tenemos el día de hoy. Bueno, como ya lo vieron, obviamente, hoy tenemos a un gran invitado, un gran amigo que el Señor me ha regalado a mí y hoy se lo está regalando a Gaby también, mi querido José Víctor. Hoy San José lo ha traído, ya tenemos a nuestro santico hermoso y precioso San José y ya van a ver por qué. José, bienvenido. Buenas, ¿cómo están? Excelente, gracias a Dios. Cuéntame cómo estás. Cuéntanos un poquito qué haces por aquí hablando de cosas de Dios. Cuéntanos quién eres para todas esas personas que no te conocen. Bueno, mucho gusto a todos. Primera vez en un podcast católico, realmente cómo Dios lo mueve a uno, que uno jamás pensé estar hablando de las cosas del Señor. Veo que hago memoria atrás y digo cómo Dios lo ha tocado a uno, que uno, digamos, está en estos espacios. Bueno, recibí el llamado primero del Señor, como a contar mi testimonio. Wow. No solamente por Rosa, sino a personas que sé que de pronto estas palabras les puede llegar y puede llegar a transformar corazones. Mira, yo no conozco el testimonio de José. José y yo compartimos la pasión y el talento que Dios nos ha dado en la fotografía y nos encontramos en un lugar que no tenía nada que ver con la iglesia y luego nos dimos cuenta que compartimos también este amor, este don, este apostolado de seguir a Dios, de llevar a Dios a las personas más cercanas y a las personas pues, que nos rodean. José, cuéntanos un poco bueno, no sabemos si Dios ha sido un antes y un después en tu vida, como lo vimos en el capítulo pasado con Indira, que Dios siempre fue su número uno, bueno, siempre estuvo en su vida, pero hoy queremos preguntarte a ti si tu vida ha tenido un antes y un después de Dios. Bueno, yo siempre he estado en los caminos de Dios, pero yo me identifico mucho con la parábola del sembrador, ¿cierto? A veces nosotros somos cristianos, católicos, vamos todos los domingos a Eucaristía, pero somos de costumbre, ¿cierto? Esa parábola del sembrador yo creo que la mayoría de gente la escucha y sabe el cuento de que, bueno, el sembrador viene y tira la semilla en esta parte, y hay una que hace frutos. Bueno, yo en mi vida, en mi proceso, yo puedo decir de que yo he sido todos los terrenos en mi vida. Wow, qué lindo reconocerlo. Ajá. Bueno, mi vida comenzó desde muy temprano en las cosas de Dios. Yo desde niño siempre estuve vinculado a mi parroquia. Comencé en los monaguillos, después pasé al grupo juvenil, después pasar al grupo juvenil. El Señor me estaba pidiendo mucho más y pertenezco a un movimiento y sigo perteneciendo actualmente a ese movimiento que se llama Jornadas de Vida Cristiana. Pero como todo cristiano, como todo católico, a veces uno está en las cosas del Señor, pero uno no es testimonio de vida. Me ha pasado y me pasó mucho tiempo de mi vida. En ese momento era como un terreno, era como la semilla que caía en el camino, que de pronto el Señor siempre tocaba la puerta por Eucaristías, por servicios, por cualquier tipo de actividad. El Señor quería que yo le sirviera y de pronto yo lo hacía porque sabía que el servicio era bueno para la sociedad, para mí, pero realmente el mensaje transformador no llegaba a mi corazón. O sea, tú ayudabas a los demás, pero tú no estabas recibiendo realmente como tenemos que hacerlo todos. Y yo creo que esto es un mensaje para todos esos evangelizadores, a todos mis hermanos evangelizadores digitales. Nosotros no nos podemos quedar, Gaby, solamente en dar, 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 porque el Señor todo lo ha hecho perfecto. Nosotros también tenemos que buscar un grupo de oración, un momento del día de la palabra, Eucaristía, que es donde también nosotros podemos recibir y recibir a Dios.
sin Y duda alguna. ser testimonio, no solamente quedarnos en el servir, como nos está diciendo José, porque eso pasa mucho, sirvo, 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 y me muestro y estoy en público, pero tengo que mirar hacia adentro, cómo está mi vida interior, cómo está mi vida, ¿será que sí soy testimonio para todas esas personas que estoy evangelizando? Bueno, ¿y qué pasaba conmigo? José, quien era en su preadolescencia, era el joven líder del grupo juvenil, Wow. súper dado con la camiseta puesta, el primero que llegaba, el que organizaba las sillas, el que formaba actividades. Y sí, chévere porque uno era líder, estaba en las cosas de Dios, pero por dentro no había un proceso, no había un proceso de sanación, había un proceso de formación porque uno va a Eucaristía, uno asiste a cursos y de otra manera eso uno lo va ¿Qué? nutriendo, pero como tal por dentro, en sus heridas, en su trabajo emocional, José no tenía un crecimiento. Y eso hacía mucho que yo tuviera muchos problemas en mi entorno, con mis ambientes, con mi círculo tanto familiar como laboral y con mis amistades. Bueno, yo crecí en un hogar católico, siempre fui apoyado y respaldado en que me dejaran permiso para la iglesia, para actividad del grupo juvenil, pero como todos, a veces por nuestra crianza, por situaciones que vimos en la vida, uno tiene heridas. Yo estoy en un colegio católico, así como ustedes de primero a 11, cuando veía el ¿Cuál era? podcast. ¿Cuál era? No, no puedo decirlo por No, cosas que voy a decir. bueno. Ah, ok, está bien, Ok, está Yo bien. estoy en perfecto. un colegio católico donde por cosas de la vida sufrí de bullying, de maltrato físico y maltrato verbal, emocional, también mental. Y como sabemos de que en esa etapa uno es como una esponja y todo eso uno lo va absorbiendo en la vida. Y de pronto mi bullying era, no se van a imaginar, a mí me hacían bullying mis compañeros del colegio porque yo acolitaba en la Eucaristía. En serio. Uno de los principales bullying era por eso, porque yo colitaba en mi parroquia y de pronto mis profesores sabían y yo colitaba y uno de los principales bullying era eso. ¿Y lo recibías por parte de tus compañeros o también docentes, personas No, mayores, solamente compañeros, docente, solamente a mis alumnos? compañeros, sí. Y eso poco a poco fue como haciendo a mí de que negar de pronto el tema del servicio. ¿No? Por ejemplo, en la casa en la parroquia soy una cosa y en el colegio tengo que tener una doble vida. Y a veces como cristianos somos así, pero en ese momento de mi vida de pronto yo no entendía porque uno tiene en ese momento el autoestima, ¿Cuántos años tenías? podía tener como 14 años, 15 años. No, y esa edad, Es una edad donde uno absorbe y uno todavía no tiene como la personalidad construida Definida. 100%. Total, 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 total. ¿Y qué pasó con esas heridas? O sea, ¿cómo esas heridas repercutieron en la vida de José y hasta dónde lo hicieron llegar? ¿Se apartó en esa preadolescencia, se apartó del Señor? ¿Qué pasó con el servicio en esos años de vida? Bueno, afortunadamente, de pronto siempre he tenido la convicción de que para mí la iglesia, mi parroquia, era un lugar seguro en esa época de mi vida. qué bonito. Porque ustedes saben de que uno para cuando está en el colegio, prácticamente el colegio es como el mayor número de horas donde uno pasa en el Sí, es tu bachillerato. segunda casa. Sí, es tu Tu segunda casa. segunda. Entonces yo odiaba el colegio, me gustaba ir al colegio. Por muchos factores no me gustaba ir al colegio, no me sentía incluido, no me sentía en casa, no me sentía cómodo. Y eso incluso hasta afectaba mi rendimiento académico. Yo era muy buen estudiante, pero de pronto yo no quería sobresalir por eso mismo, porque sentía de que hasta incluso sobresalir iba a ser una acción al rechazo. Herida de Wow. rechazo. Y yo me identifico mucho con eso que te ocurre porque yo creo que esto no lo conté en el podcast, pero a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, literalmente mi bullying, el bullying que me hacían mis compañeras, era como que, ella quiere estar en todo. Bueno, y tú sabes que yo me destaqué, Presente. sí, sí, yo me destaqué mucho por estar en casi todas las actividades, pero era porque Dios había puesto algo en mí, era mi Dones y tema, talentos. mis dones y mis talentos de servicio. O sea, 100% yo también proclamaba la palabra y demás. Y pues ahora que lo mencionas, efectivamente tuve eso también, pero bueno, cuéntame cómo lo afrontaste, porque a ver, de pronto en mí, yo siento que en mi casa la forma en que mi mamá me crió, hablo de mi mamá porque pues mi papá casi nunca era como de estarme diciendo esas cosas,
Pero mi mamá fue una mamá muy presente en el sentido de, tú puedes, lo vas a lograr, hija, tú todo lo que tú no digas no puedo porque la palabra tiene poder. O sea, yo siento que tuve mucho acompañamiento de mi familia, pero ¿cómo lo afrontaste tú? Bueno, en mi contexto, yo tengo padres, vivo con mis papás, pero en esa época de mi vida mis papás no estuvieron tan presentes de pronto en las situaciones. Ellos de pronto sí sabían que pasaban cosas, pero no dimensionaban como el trasfondo de las situaciones. Y de pronto aquí donde yo hago como un llamado de alerta, bueno, yo aspiro a ser padre y también de pronto los papás o los futuros padres que están aquí que desean anhelar la paternidad, uno tiene que estar pendiente mucho de sus hijos en esas etapas. Si el hijo llega con los lentes partidos, si llega como con un golpe, si el niño no habla, si el niño de pronto coge rabia, de pronto no cuenta muchas cosas, uno tiene que tratar como que acompañar a los niños, incluso tratar de ser, no un amigo, porque un padre no es un amigo, pero sí un padre puede ayudar mucho a que estas situaciones no pasen. De pronto en ese contexto yo no tuve una, digamos, no tuve un acompañamiento oportuno en ese momento de mis padres y de pronto yo absorbía mucho esas cosas. Afortunadamente de pronto nunca hubo una idea mala de, se puede decir la palabra, Sí, sí. sí. No hubo pensamiento de suicidio, no hubo nada de eso, pero sí de pronto tuve un pensamiento autodestructivos. O sea, yo mismo me aislaba, tenía y fui construyendo una personalidad muy prepotente, muy antipático, desde la herida, desde la intolerancia, desde de pronto, bueno, así como te tratan, tú tratas. Y ahí es donde se va construyendo una personalidad que es un poquito no tan allegado a un perfil bueno de una persona cristiana. Entonces, bueno, yo salí del colegio, se cerró el ciclo, llegué a la universidad y de pronto yo dije, bueno, esto no lo quiero volver a repetir en mi vida. Quiero ir a la universidad. Gracias a Dios fue una etapa muy bonita de mi vida. Qué bueno. La recuerdo con Qué muchas bendición. cosas, sí. De pronto rompí el tabú en mi vida que me decía, ay, que uno en la universidad no conoce amistades sanas y buenas. Afortunadamente yo puedo decir de que mi círculo de la universidad es un círculo que hoy en día seguimos siendo amigos y son amistades basadas en valores y en principios. Incluso muchos no eran católicos y hoy en día son súper creyentes. Wow, o sea, ahí sembraste una Mm. semillita y el Señor hizo que germinara en tus amistades. Y fíjate que precisamente tenías esa herida de tu entorno, de las personas y cómo el Señor, uno se da cuenta, nos ama tanto que Mm. llega a otra etapa de tu vida y te bendice de esa manera, porque no todos nos quedan de pronto amistades fuertes. Uno tiene sus compañeros y conoce a muchas personas, pero esos vínculos de amistad fuerte en la universidad no los tiene todo el mundo. Y mira cómo el Ujú. Señor te da ese regalazo a ti, José. Cuéntanos, ahorita estaban ustedes hablándose ahí, yo no entendía muy bien esto. ¿Qué pasa con San José? ¿Por qué dices que San José te trajo acá? ¿Qué pasó ahí? Es que, bueno, ahora de pronto siendo el contexto de cómo ha sido mi proceso, que de pronto la universidad fue una mejor etapa en mi vida. Yo hubo un momento donde sí me alejé de Dios, porque bueno, yo estudié una carrera, no sé decir el nombre, yo estudié dirección y producción de radio y televisión y Ok. obviamente hay que saber de que ese tipo de carreras o perfiles son un perfil de pronto que la mayoría de gente que estudia es más enfocado como a la nueva era. O sea, Sí. entonces el bicho raro, un persona católico creyente que estudie eso, uno se siente como la mosca en leche, porque uno ya encuentra de todo. Y al comienzo, como yo entré a la universidad con heridas de rechazo, cuando yo entré yo quería ser amigo de todo el mundo y validaba todo tipo de situaciones. Y ahí es donde uno se puede perder. ¿Por qué? Porque yo tenía que normalizar fumar, no solamente cigarrillo, fumar. Weed y Allá demás. aprendí que existe, que existe fumar con vapor, con pipa. O sea, yo puedo hacerte una clase de los tipos de, Impresionante, ¿verdad? Ajá. aunque, claro, nunca fumé, pero sí ahí es donde uno dice, cuando uno no está en los caminos, tiene convicción, gracias de pronto a que mis padres de pronto tuvieron una formación clara de lo que no está, o sea, de lo que tiene De que lo ser que no las está bien, bases, lo no que no está está bien, bien, así es. no me pude haber perdido. Pero de pronto si una persona con este tipo de perfil que tiene, con este tipo de heridas, sí podía perderse. Afortunadamente, cuando yo cuando yo tuve una situación en la universidad, porque yo le validaba a todo el mundo eso, aceptaba a todo el mundo, pasó una situación de pronto que estaba en una fiesta y me brindaron y yo dije, no, gracias. Desde ese momento dije, hay que cortar de raíz todo. Qué bendición. Ujú. Sí, José,
Me llama muchísimo la atención algo y quiero hablar un tema puntual. Tú comentabas la parte de tu profesión Ujú. y yo creo que los tres podemos Mm. entender esa parte. Yo soy negociadora de profesión y especialista en dirección de marketing y cuando uno está en este medio, como José dice, uno ve de todo. Uno no tiene que juzgar ni Sí. señalar la vida de absolutamente nadie. De eso solamente se encarga el Señor. Pero quiero tocar un tema y es el tema del trabajo, el Mm. entorno laboral. Cómo yo debo tener esos cimientos, esas raíces fuertes para que cualquier entorno en el que yo me mueva, yo pueda hacer luz y pueda hacer sal, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Y me siento muy identificada con lo que has dicho, porque también me he encontrado por mi trabajo en diferentes escenarios en donde uno encuentra todas esas realidades, en donde te ofrecen muchas cosas, un rodaje, una Mm. grabación, cualquier cosa. Y de pronto de figuras públicas, de personajes que tú dices, no, pero en redes o en televisión salen de una manera, pero en la vida real es totalmente diferente y el tú encontrarte con esas realidades y cómo tú las afrontas precisamente. Y es que si tú no tienes esas raíces, si tú no tienes esos cimientos, tu entorno laboral te puede envolver a negar, a rechazar, a no ser esa luz y esa sal. Y algo muy particular que me pasó a mí es que por esa sabiduría que solamente viene de Dios, es el poder discernir, decir, no gracias, yo no soy así, y a veces ni siquiera, esto es algo que me gusta decirlo porque es la gracia de Dios sobre nuestras vidas que a veces ni siquiera tú tienes que decir no gracias, porque Dios te da una luz, Y te aleja. Te Dios abre te las da, puertas o te cierra las puertas, tiene que exactamente, cerrarte. Dios te da una luz que tú estás en ese entorno y ni siquiera a mí llegaban a mí. ¿Por qué? Porque yo siento que era el mismo Dios como ella no, ella es diferente, ella es y yo no tenía que tener una Biblia bajo del brazo para que las personas Mm. supieran que yo soy cristiana, ya no tuve la necesidad, gracias a Dios, y yo dije, Señor, esa fue tu gracia, pero qué importante es ser igual en todos los entornos. Ahí yo quiero como dar un pequeño testimonio. Eh, yo lo comenté en el primer capítulo de la primera temporada de mi testimonio, y es cómo Dios a mí no me permite estudiar un semestre por Ujú. todo esto que les dije, que me ocurrió, la ITS y demás. Pero ahora que ustedes están hablando de eso, imagínense que yo entré con un grupo de amigos a la universidad, un grupo bastante Pesado. pesado, sí, muy buenas personas todos, los quiero mucho, los saludo, los sigo en redes, nos saludamos, estoy como pendiente de todas las cosas que cada uno está viviendo. He compartido con algunos que otros en ciertos momentos de la vida, pero imagínense que ahora que dicen, yo no tengo amigas del colegio que yo les diga, es una amistad fuerte, no las tuve, no las tengo por ciertas cosas que sucedieron, las tenía, ya no. Pero en la universidad yo dejo de estudiar un semestre, ¿verdad? Y en el semestre que entro me encuentro con varias personas y entre esas mi mejor amiga de la universidad, que hoy la llamo así, que es mi hermana totalmente, Juli. Y, y yo ahí fue donde yo me pude dar cuenta que Dios no me permitió a mí seguir estudiando con estos compañeros que en donde encontré envidia, hablaban y todas estas cosas que ya yo venía viviendo en el colegio. Y con Juli me encuentro con una mujer que refleja mucho las virtudes de la Virgen María. Impresionantemente, hoy también tiene un apostolado digital hermoso y precioso que se llama Versos en Gracia, que los invito a seguir, se los vamos a dejar aquí en la descripción. Y, y nos hemos apoyado mutuamente en oración y demás, y es lindo ver cómo Dios te va encaminando con esas nuevas personas que Él quiere que tú conozcas, porque yo no hubiese podido conocer a Juli Si hubieras no dejado me... de estudiar. Exacto, si no hubiese Te dejado de pasó algo estudiar. parecido a mí. Bueno, les comento, cuando yo ingresé a la carrera,
O sea, yo quería, por mis heridas no trabajadas, porque bueno, tenía rechazo, tenía heridas de abandono, yo tenía como el chip de que las personas cuando tienen un poder no las rechazan, contrario, son 100% validadas por relaciones por interés. Yo quería ser, o sea, la persona más reconocida y trabajar, o sea, tapar esa herida con el ego. No hagan eso. Y Cosas que no debes hacer. yo decidí, digamos, siempre quería estar en la universidad, siempre estuve en todo, quería hacer lo mejor y siempre me creía lo mejor. Y yo me imaginaba estar trabajando en cualquier otro contexto, menos en cosas de Dios. O sea, yo me imaginaba como que mi profesión para cualquier otra cosa, menos para las cosas del Señor. Anteriormente. Ahora mira cómo estamos Claro, ahora. porque uno cree que eso es lo mejor. Mm. Te entiendo perfecto, hermano, porque, o sea, a ver, Dios, Ajá. yo quería, yo en su momento, ahora lo entiendo perfectamente, que yo decía, ay, no, es que como me tocó estar trabajando para poder pagarme el último semestre de la universidad, yo no pude hacer las prácticas tan anheladas, y yo creo que eso lo dije en el testimonio, no pude hacer las prácticas tan anheladas que yo quise, pero ahora lo entiendo perfecto. O ¿Por qué sea, pasó? Dios no me quería ahí Ujú. porque el medio de los medios de comunicación es un medio muy difícil, muy fuerte, que sí, bien, hay muchas personas que les ha ido súper bien y no les ha pasado nada, pero cuando nosotros estamos con Dios, a nosotros nos pasa de todo. Bueno, ¿qué más me pasó? Yo también dejé de estudiar un semestre. Dios me alejó de esas amistades. Y me tocó, y ustedes de que mi carrera es mucho de todos los trabajos en grupo. Cuando yo egresé a la universidad, también conocí a mi mejor amiga. Ella estudió en un colegio católico de primero a 11. Fui en el Virginia Rossi. Ok. Y cuando yo la conocí, ella nosotros conectamos y de pronto no es una amistad igual. Ella se dio cuenta que yo tenía como ciertas cositas. Ella decía, pero tú sirves en la iglesia, pero José, tienes que trabajar en eso. Ella me decía, tienes que trabajar en eso, sí. Yo esos son sé, los amigos que uno necesita. yo sé Totalmente. de que ella me decía, y yo le fui contando con mis cosas, y yo, bueno, José, yo sé que tú tuviste una infancia muy difícil, pero no puedes quedarte ahí. Y de pronto sí, ella me lo Wow, decía, dejar el pasado atrás, es difícil. importante. Ella me Pero lo es decía, importante, es algo pero de importante en, pronto, en poco el a poco, el proceso. Señor me fue moldeando por medio de pronto de su amistad y de compartir muchas cosas. Con ella experimenté muchas cosas muy bonitas de la amistad, de compartir el apoyo mucho, no solamente, sino de que de pronto, bueno, ay, no tengo plata para almorzar. Entonces, cómo compartir, cómo darse a las personas. Y yo siempre he tenido amistades desde la iglesia, pero ella fue muy particular porque ella me tocó el tema de las heridas. Fue la primera persona que me tocó el tema de las heridas. Y después de ahí, poco a poco me gradué y comenzó la actitud de la búsqueda de empleo. Ahí, bueno, creo que el tema de los medios audiovisuales, comunicación, es muy complejo el empleo. Y de pronto ahí es donde, cuando estaba en la universidad, hice la experiencia, la vivencia de vida, jornadas de vida cristiana. Cuando yo hice la experiencia de jornada, sí, yo era líder juvenil, como íbamos hablando, y la juvenil, la daba toda, tenía la camiseta puesta, pero mi manera de ser y de pronto mi cambio interno era muy difícil. Era una persona, en ese momento, era el terreno de la palabra de los talentos, de que caía la semillita en la roca, pero la semillita no llegaba y conectaba profundamente, se quedaba por fuera y venía el sol y la quemaba. Ese momento de mi vida era así. Yo siento, cada episodio y cada testimonio tiene un tema, o sea, tiene un mensaje muy, muy latente, muy fuerte. El Señor me está mostrando que aquí vamos a recalcar y darle la importancia, uno, los entornos, las amistades, los amigos, las personas que me acompañan. Dos, las heridas. Pero quiero que lo tengamos claro, todavía no, falta que José nos termine su testimonio, pero quiero que lo tengamos claro porque siento que esos son los temas Ujú. que el Señor nos quiere hablar en este episodio. Y antes de continuar con el episodio de José, quiero invitarlos a que se suscriban, nos sigan en las redes sociales. Si te ha gustado este testimonio hasta ahora y te has identificado un poquito, porfa, dale like y compártelo porque no podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar de cosas de Dios. Entonces yo, bueno, comencé a congregarme en jornada, comencé a servir en jornada y así Dios me tocaba la puerta en los servicios, en la parroquia, allá en jornada y era el mismo terreno. Era el terreno de que llegaba el servicio, el Señor quería florecer,
pero por mi dureza y mi coraza no llegaba la gracia. Y Qué duré lindo, durante muchos qué años lindo que lo así. reconozcas, Sí, José. Eso me parece, wow. lo reconozco. Se metió pandemia. Hay que sanar para que esa semilla pueda llegar y germinar. Yo me creía perfecto, digamos, yo estoy bien así, yo así como soy, así voy a quedar. Y esas son palabras muy fuertes y son palabras que hoy en día yo digo, ojalá que todas las personas cada día tratemos de superarnos, no solamente profesionalmente, porque va más allá, sino más espiritualmente y también desde sus heridas. Bueno, se metió la pandemia y en pandemia todos estábamos cerrados. Como yo tengo amigos de oración, nosotros orábamos. Ahí despertó como el amor a las novenas, porque yo hago muchas novenas y últimamente que por jornada yo hice la primera novena virtual, que fue María Auxiliadora, y de ahí salió como un grupo de oración de varios amigos que hacemos los miércoles y chévere porque qué bacano es orar con personas jóvenes. El entorno. Sí, eso ayuda mucho. Resulta y pasa que el 2021 la iglesia y el Papa Francisco, bueno, ya no es Papa, su santidad, San Francisco, Bueno, pronto, ¿no? Claro que sí, yo lo para allá vamos, decreto para allá porque va a vamos. ser así. Hay que Ah, orar. él declaró el año a San José. Yo que Así conocía a es. San José, 2021, San yo conocí José. a San José en las novenas de Aguinaldo, él es el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús. Hasta ahí quedaba mi conocimiento Total. de San José. Resulta por una amiga que me gusta decirlo siempre, ella se llama Margarita Matute. Saludos. Ella me presentó a San José. Yo recuerdo que ella con varios amigos en un meet nos dijo, ay, yo les voy a enseñar una oración a San José. Nos enseñó a hacer el rosario y la coronilla de los imposibles. Y qué chévere que una amiga te enseñe a orar. Yo digo, Dios mío, o sea, qué tanta bendición Dios derrama. Las amistades santas son supremamente importantes en el camino. Y ella no dimensiona qué tanto de pronto San José pudo hacer en mi vida. Resulta y pasa de que, bueno, yo no me quedé como joven curioso, lleno de conocer más. Yo no me quedé solamente con aprenderme a hacer el rosario y la coronilla de los imposibles. Yo decidí como consagrarme a San José. Yo me consagré de manera, mi primera consagración fue virtual, fue con los caballeros con los caballeros de la Virgen, fue por YouTube. Yo me consagré, pero fue una consagración, digamos, muy hecha con amor. O sea, realmente no era como, vamos a escuchar el video, no, sino por convicción, orar el rosario y hacer las prácticas. O sea, vamos a decir, si yo lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Entonces, después de hacer la novena, después de hacer la consagración, hice la novena y resulta y pasa que el Señor me regaló un trabajo que yo jamás esperaba. Nunca pensé llegar a trabajar en un lugar donde San trabajé. José Que ahí Obrero. fue donde conocí a Rose. Así es. Ese trabajo para mí fue una gran bendición. Por muchos factores de la vida me ayudó mucho a salir del anonimato, digamos, porque mis mismas heridas me hacían ser una persona muy insegura. Y resulta, bueno, yo estaba metiéndome con el tema de la fotografía, pero cómo hace Dios las cosas que yo tuve la convicción de ser fotógrafo fue porque un amigo me lo dijo. Un amigo dijo, José, pero tú ¿por qué no te metes por el lado de la fotografía? Y yo decía, anda, será, pero es que a mí no me gustan las cámaras. Pero yo era ese tipo de personas que estaba muy anclada como que, ay, si no se da, o sea, no creía como en las segundas El oportunidades, me propio arriesgaba. autosabotaje. Yo mismo me autosabotaba mucho. Entonces, creo que la oración ayuda mucho a uno sentir seguridad y a decir, bueno, si el Señor propicia estas cosas, es por algo, tiene su meta. Resulta y pasa de que, bueno, se abrió la vacante, hice el proceso y yo quedé. Me acuerdo que yo entré un 16 de marzo, en plena novena San José, a ese trabajo. O sea, Es que San José. fue mandado. Ese trabajo me dio muchas bendiciones, me abrió las puertas, logré, digamos, conocerme, hacer un portafolio, aprender, estudiar, pero como todo lo hace el Señor de manera perfecta, a mí ese trabajo también me ayudó mucho a reconocer más heridas que yo tenía. O sea, más de las que ya tú habías identificado. Así es. ¿Por qué? Porque, bueno, así como les dije anteriormente que para mí mi iglesia la parroquia era mi lugar seguro, de pronto que yo ahí llegaba, me sentía en casa y ahí de pronto escuraba mis heridas. Y un momento de mi vida donde yo trabajé demasiado y por situaciones que pasaron decidí cambiar ese lugar. Lo peor que pueden hacer, otra cosa no pueden hacer, cambié la parroquia con mi lugar seguro a mi trabajo. No hagan eso nunca en la vida.
My God. O sea, para mí el trabajo era mi segunda Pasa casa. bastante. O sea, yo trabajaba los 8 días de la semana sin descansar. O sea, no eran horarios, No eran 7, ok. eran, Eran hora- 8 días. eran horarios caóticos. Eran horarios caóticos. Pero yo te lo miraba como una buena actitud. Yo decía, José, si tú estás acá, estás produciendo, estás facturando, nadie te va a humillar por tener dinero. Así estaba mi nivel de vacíos Imagina. O sea, emocionales. estabas colocando al Dios dinero. Claro, ya me estaba desviando. Y ese muchacho que lo oraba San José, ese muchacho que oraba, se estaba perdiendo. También el entorno, comencé a tener amistades allá, compañeros que miraban más desde la superficialidad y yo me empecé a contaminar. También pasó de que cuando uno tiene heridas sin resolver, uno las proyecta. Yo era Claro. súper grosero con las personas. Yo iba a un restaurante y yo trataba mal al mesero. Así, o sea, llegó el nivel de mi persona de que yo trataba mal a mis padres, a mis amigos muy cercanos. Yo era súper hiriente. Y yo era las personas, bueno, así como yo aguanto en mi trabajo, o tengo que Tú criticarme con también otras aguantas. personas. Uf, Y José. así lo hacía. Y gracias por reconocerlo, porque no es fácil. No es fácil escucharlo y listo, maravilloso, pero tú decirlo y reconocer lo que eras en el pasado, fuerte. Sí, llegué hasta el nivel de ser muy hiriente, muy grosero, de ser muy prepotente y decir de malas, o sea, sí o sí, o sea, llegué a un nivel de soberbia muy altísimo. Tanto Lo que las personas me contrario. decían, Ajá. Lo contrario es San José. Lo ajá, todo contrario a todo contrario. lo, sí, a la Y humildad una que es lo persona que el me Señor decía, me acuerdo, tú has cambiado, tú has cambiado. Claro, las personas cambian por las cosas que pasan. Entonces ahí es donde uno está tan ahogado en la soberbia y tan ahogado en de pronto esas heridas que uno no ve la luz. ¿Cómo comencé a ver la luz? Cuando el alma no le presta atención a las heridas, el cuerpo las somatiza. Así es. Uy, Cuando el alma no le presta atención a las heridas, el cuerpo las somatiza. A mí me empezó a dar una gripa que no se me quitaba con nada. Me acuerdo, yo tengo una amiga que se llama Masami, de que ella me dio todos los remedios caseros. Ella te estas hojas con vi y nosotros probamos, yo hice todos los intentos, o sea, digamos, la gripa caseros. eterna. Yo duré como 4 meses con una gripa y no se me quitaba, no se me quitaba, no se me quitaba. O sea, ya un momento donde llega un nivel de desespero donde uno dice, ¿qué está pasando? Pero digo, ¿será que es un tema de salud o es un tema, no era un tema de estrés, de ansiedad, de muchas cosas que yo tenía y no le estaba prestando atención? Resulta de que el año como 2023 yo viví un retiro que lo hacen en jornada todos los años, se llama Jornada para Jornadistas. Ese año fue el número 28. Yo decidí vivir esa experiencia porque una amiga que estaba en el equipo organizador me dijo, José, vívela. Y yo, bueno, vamos a vivirla. Para tener un fin de semana distinto. O sea, mira mi cheat. O sea, un fin de semana lejos del trabajo, como que vamos a desenfocarnos. Imagínate. O sea, no para ir a estar con el Señor, No. sino para tener un día libre del El mundo. descanso, ajá. Yo ese día apagué el celular, todo ahí, digamos. Y ese retiro trató de la sanación de las heridas. Wow. Cállate. Tú sí o sí tenías que estar. Ese era mi Señor te retiro. puso ahí. Y resulta y pasa que como yo tenía gripa, porque tenía una gripa que no se me quitaba, yo no podía salir, o sea, digamos, yo tenía que estar prácticamente como, digamos, en el cuarto, porque la brisa, tampoco ir a contaminar a otras personas. Entonces, para mí eso sí fue un retiro. ¿Por qué? Porque yo prácticamente, todo lo que llegó en ese momento, yo lo pude profundizar y dejar en mi corazón, pero también los espacios donde de pronto tenía que estar solo me ayudaron a pensar muchas cosas. Cuando uno va a unas experiencias de retiro, uno se hace metas, bueno, es lo ideal. Y yo al mes renuncié a mi trabajo. Renuncié y fue renunciaste. yo renuncié. El primer dolor, digamos, lo más difícil de soltar un trabajo así era de que tenía muchos beneficios, muchas cosas, pero lo solté Una por seguridad, tenía seguridad. una seguridad, Estabilidad. por darme, yo hice ese sacrificio porque me tenía que dar mi primer lugar, tenía que resolver muchas cosas internas mías. Porque de igual forma, si yo hubiera seguido allá, la gripa, o sea, mi actitud, quién sabe en dónde de pronto yo hubiera terminado, o sea, por el tema también emocional. Cuando renuncié, hice un pare y ese pare me ayudó mucho. Primero se me quitó la gripa a la semana, o sea, ya saben que el tema era de estrés, era de ansiedad, era de Impresionante. todo lo que uno vive Wow. en un espacio, sí. Y después comencé a hacer un trabajo interno mucho en mí, precisamente, bueno,
siempre ¿Cuántos he años dicho, tenías en ese momento? en ese momento tenía 30, o sea, iba a cumplir 30. Ok. En ese momento, como el servicio sana y el servicio salva, Amén. Dios, por medio del movimiento donde asisto Jornada Día Cristiana, me llamó a un servicio muy bonito, un servicio de hacer un evento, y Dios en su inmenso amor, porque yo no era la persona digna en ese momento para estar al frente de una experiencia, el Señor me hizo estar al frente de una experiencia, y como el servicio salva y sana, Amén. ese servicio comenzó mi proceso de sanación. Wow. ¿Qué es vivir ese proceso de sanación? Cuéntanos, listo, tú reconocías, ya sabías que tenías esas heridas, ¿qué pasó? O sea, cómo eso empieza a resolverse y a desenredarse ese nudo. Uno tiene que dejar que el Señor sea Dios en la vida de uno. Poco a poco se fueron dando las cosas. Ese servicio tuvo como advocación porque, digamos, yo estaba al frente, pero yo no estaba así, yo reconocía que yo no estaba 100% sano. Al contrario, yo creo que de todos yo era el que decía, yo soy el que quiere, el primero que tiene que sanar. Nosotros colocamos como advocación a San José dormido. Entonces nosotros orábamos, ojo con este dato, todos los miércoles nosotros nos reuníamos a hacer oración a San José por las intenciones de cada uno de nosotros. Nosotros en un cofre colocamos como las intenciones, así como dice el Papa Francisco, bueno, el anterior Papa, una carta pidiéndole peticiones y una de mis peticiones era muy puntual, Señor, ayúdame a sanar. Y también le entregué las peticiones de mis demás compañeros. Pedirle a Sí. Dios, sáname. Sí, porque acuérdate que el Señor no puede sanarte si tú no quieres sanarte. Acuérdate la historia del ciego que él dice, y del paralítico y de muchos otros, donde él dice, ¿quieres que te sane? Y sí quiero, bueno, entonces queda sano, queda limpio. Ahí comenzó un camino de manera independiente, porque bueno, también hay que saber algo, yo renuncié, pero yo renuncié de una manera responsable. Yo renuncié teniendo un ahorro, teniendo equipos, Importante. para de pronto decir, bueno, en estos momentos vamos a priorizarle el tiempo a uno de calidad, encontrarse con uno, y yo buscaba empleo en ese momento de una manera, digamos, no tan activa, porque tenía mis contratos y seguía adelante. Y bueno, después que se acabó el equipo y todo salió, yo no quedó ahí el proceso, o sea, digamos, yo seguí tocando puertas, seguí orando, y resulta y pasa de que el siguiente año yo decía, este año es el año de la sanación, el año del conocimiento. Wow. Yo viví en carnavales, fue una experiencia, yo viví el retiro de lazos de amor marino en carnavales. ¿Quién vive un retiro en carnavales? Espectacular. O sea, ese retiro Hermoso. es... Y yo ese retiro se lo pedí a unos amigos Oye, a que mí me sorprende que tus amigos son espectaculares. un matrimonio que conocí en jornada, bueno, se llaman Álvaro y Fiorella. Saludos a todos los jornadistas que nos están Ellos me regalaron favor. el retiro, yo les dije a ellos, yo quiero vivir, yo les dije a ellos, ustedes me den el regalo de especialización de grado y de cumpleaños. Coge. Yo quiero que ustedes me regalen ese Esos son los retiro de regalos que las. hay que pedir. Y ellos me regalaron ese retiro. Yo me fui con ese retiro, yo no le dije a muchas personas que iba a vivir el retiro, dije como que traté de hacerlo en silencio. Ok. Y así fue, bueno. Y en ese retiro yo conocí que era la palabra soltar. Renunciar, soltar, dejar. Soltar. En ese retiro yo puedo decir que hice como hoy en día hacen las personas que colocan una imagen con inteligencia artificial que abrazan a una persona que ya falleció. Yo siento que yo hice eso, prácticamente le di un abrazo a mi yo del pasado. Ese abrazo que de pronto y ese acompañamiento que no tuvo ese niño, ese adolescente en momentos que realmente lo necesitaba. Hiciste un duelo, pero contigo mismo. Ujú. Y Dios y María. Amén. La Virgen, como siempre. Yo regresé de ese retiro y ustedes saben de que el movimiento Lazos de Amor Mariano promueve una consagración, consagración. a José María Guión de Montfort. Yo decidí, A Jesús por María, Jesús por María. de San Luis María Griñón de Montfort. yo decidí consagrarme de manera silenciosa, nadie sabía. Yo iba todos los jueves a una sede que queda por mi casa y yo eso lo hice en silencio. Decidí como que de pronto ese proceso de sanación, tenerlo yo personal. Tú con Dios. Sí, yo con Dios, nadie tiene que saberlo. Así es. Adicional de eso, muy importante, yo comencé a ir a terapia. Wow. Súper importante eso. La sanación va de la mano, tanto espiritual como profesional.
Claro, porque el Señor al final del día, nos ha hecho a nosotros, nos ha dado la sabiduría, los dones, los talentos para nosotros también ayudar a las demás personas Así a es. llegar a donde debemos llegar y para eso están muchos de los psicólogos. También hay que saberlos escoger. No, Católicos. Mi eso. psicóloga es católica. Eso, súper importante que sea un psicólogo o una psicóloga católica, sobre todo nosotros que estamos en búsqueda del Señor, porque tú no le puedes decir esto a cualquier persona que no está en búsqueda de nada y cualquier psicólogo le parece espectacular. Con el primero que haga clic, ese es. Pero nosotros sí tenemos que tener muy en cuenta de que tiene que ser una persona de la fe y una persona que otros te puedan decir, mira, a mí me ha ayudado mucho esta persona. Yo saludo a mi psicóloga Anita, Saludos a porque, nuestros psicólogos. porque en verdad son de gran ayuda en el camino. Entonces, Cuando yo comencé a ir a terapia, ya yo a mi psicóloga la conocía. La conocí en jornada porque ella es jornadista, ok, pero nos conocíamos en un entorno, digamos, ya ella tenía una lectura sobre mí y cuando yo acudí a ella y comenzamos las terapias, al principio las terapias, digamos, yo lloraba casi al comienzo siempre, sí soy, sí fui. pero ella resaltaba mucho la apertura que tenía. Incluso cuando comencé a hablar con ella me decía, pero José, yo conozco el José que yo dejé hace años al que ahora sí hay un cambio. Sí había un cambio y había una apertura al cambio. Porque antes ella sí veía a una persona con unos muros muy fuertes y uno decía, uno no dice nada porque esa persona no te va a escuchar. En cambio, ella decía de que aquí ya tú has ganado mucho porque Claro. tú estás abierto al cambio. Y el acompañamiento de ella, más la oración, más todo eso, me ayudó mucho. Resulta y pasa que yo les comenté que yo comencé en pandemia a despertar el gusto por hacer novenas. Cuando yo estuve en este proceso, el 2024, yo comencé a hacer novenas a San José. O sea, y nuevo para la gente que no quiere trabajo, así de convocatoria, mandaba por link en mis redes sociales. Hicimos un grupo de WhatsApp y yo dirigía la novena. Cuando hacíamos las novenas, se conectaban muchos jóvenes porque es que las novenas o los grupos de oración que de pronto yo estoy, la mayoría son jóvenes. O Qué sea, de que bendición. ese estigma de que la gente no ora, eso está mal. Sí, hay jóvenes que hoy Sí. en día oran. Simplemente hay que buscar el espacio, buscarlos. Propiciarlos. En esa novena que yo hice de manera virtual, un amigo me dijo el 2023, después de hacer la novena a San José Obrero, él me dijo, yo me lo encontré en jornada, en una reunión, me dijo que, ay José, chévere la novena, pero yo no entiendo tú por qué eliminaste el grupo de WhatsApp. Yo pienso que debíamos de seguir orando. Ahí Dios me tocó la puerta, cogió, tiró la semilla y ahí es donde comenzó el cambio de actitud. Yo decidí ser tierra buena en ese momento. Empezó a germinar. Claro, y como un amigo, escuche, como una motivación te puede ayudar a hacer grandes cosas. Desde ese momento comenzó un apostolado, no mío, es del Señor y de San José. Un apostolado que nosotros todos los miércoles oramos a las 9:30 de manera virtual por vía Meet. Ya ese apostolado lleva más de un año y meses, digamos, en la perseverancia de la oración. Al principio de pronto no estábamos tan organizados, yo compartía una página de internet, hoy en día tenemos unos PDFs con todas las devociones de San José, Qué algo, lindo. algo que yo he hecho mucho con amor, o sea, están la novena San José Obrero, el Rosario de San José, la Coronilla de los Imposibles, los lirios de San José, la treintena. Y en este proceso del caminar, yo puedo decir, porque bueno, allá vamos hablando de San José, para mí San José, en la clínica del Señor, él es el médico especializado en sanar heridas. Wow, en la clínica del Señor, Él es el médico especializado para sanar heridas. Y yo Ay, era una persona tan herida y tenía un cuadro clínico muy fuerte que el Señor mandó a San José para que él me asistiera. O sea, cuando yo comencé a orarle a San José, por todas las definiciones que uno hace, conoce la treintena, los lirios perfumados, uno aprende mucho a imitar las virtudes de ese santo. Así La es. prudencia, la paciencia, la docilidad, la castidad, no la castidad mucho más allá de la genitalidad, porque la castidad también va en tu manera de hablar, tu manera de vestir, tener tus oídos santos, tus palabras que edifican a los demás. Sí, porque acuérdate Ujú. que nuestro tesoro es nuestro corazón y de ahí donde emanan las cosas buenas y las cosas malas. Desde ese proceso que he tenido con San José, con oración, bueno, han llegado muchas personas a mí que conozco o no conozco,
que llegan, me escriben y me dicen, ay, ¿cuál es la oración? ¿Cuál es la novena para conseguir empleo? No sé cuándo. Y yo les mando el PDF. Los PDF tienen una dedicatoria mía personal. Cada PDF tiene una dedicatoria mía personal, de acuerdo de pronto a lo que he vivido con mis experiencias con San José. Y a veces hay muchas personas que buscan de pronto desesperadamente la intercesión por de un trabajo, de la solución de algo, pero el milagro va mucho más allá de la petición. A veces el cambio lo tiene que hacer uno. ¿Por qué yo no consigo un trabajo? A veces de pronto nosotros somos los que cerramos la puerta de ese trabajo. Ay, es que yo quiero un trabajo donde gane 4 millones de pesos. Sí, pero tú no vas a comenzar en una empresa gerenciando. Claro, muchas personas sí lo pueden por sus contactos y todo En los eso, medios. pero a veces uno tiene que comenzar desde abajo. Y hoy en día muchas personas se me han acercado no solamente por el tema de conseguir un empleo. Tengo cáncer, estoy pasando por esta situación en mi vida, y yo le digo, órale a San José, pero órale con fe. Después, después de terminar la treintena, me dicen, conseguí este empleo. Y me ha llegado todo tipo de situación, conseguí empleo en otra ciudad, de interacciones, todo tipo de interacciones que realmente... Bueno, aquí yo quiero dejar claro algo. A ver, ¿por qué lo voy a hacer? Porque nosotros como seres humanos, a veces hay una línea muy delgada, ¿sí? Entre la intercesión de San José, de por qué sí se cumple, de por qué no se cumple, de por qué a mí sí, de por qué al otro no, y al final es el Espíritu Santo quien cumple, quien ayuda, y es San José quien intercede por esas intenciones. A ver, San José en esta tierra fue un hombre, o sea, imagínense, al igual que la Virgen María, fue el hombre destinado a ser el papá de Jesús en la tierra. Tuvo que haber sido el ejemplo, La figura la paterna. figura paterna, el ejemplo de Jesús en la tierra, de cómo ser un gran hombre, un hombre de verdad, ¿sí? Y a lo que voy con esto es que yo no quiero que entremos, porque hay muchos católicos que nos están viendo, que no entienden mucho de este tema y podemos, Confundirnos. sí, confundirnos y entrar en el misticismo de tengo que hacer la treintena, tengo que hacer para conseguir. A ver, todo, como lo decía José, va muy de lo que tú tengas en tu corazón, de cómo te empiezas en un caminar con estos santos, con la Virgen María, con San Y José. resulta y pasa que cuando tú haces la treintena, de acuerdo, de acuerdo a los textos, porque igual eso es una experiencia que uno hace, te das cuenta de que la treintena te trae tantos mensajes y ahí es donde tú te das cuenta de que si yo vengo buscando un empleo, pero al final todo termina en la sanación. Claro, y ahí es donde voy. Miren, y si Dios no lo permite, y si Dios no quiere eso para tu vida, y si eso no está en el plan debido de Dios, No pasa. no va a pasar. Y tú puedes orar por un trabajo y terminar la treintena y puede que no pase nada. No pasa nada físicamente tú viéndolo, pero sí pasa mucho en el corazón, porque me pasó y yo tuve que ser muy clara con las personas que pues yo también he hecho al principio de año, a principio de año, perdón, la treintena a través de mis redes sociales. Y dejo muy claro esto, José, porque todo va siempre conforme a la voluntad del Señor. Amén. San José puede interceder por ti, pero si no está en la voluntad del Señor que tú tengas X o Y cosa, Dios no va a poder actuar y San José no va a poder interceder porque también va de tu cambio, de tu persona. Y recuerden que, miren, yo tengo aquí en mi altarcito a San José, que ese es mi San José, y tengo una canastica donde le tengo una petición de ciertos números de sesiones y qué tipo de sesiones quiero que San José me ayude a conseguir, pero entendí que San José, de fotografías, claramente, que San José no va a poder Me voy a interceder, copiar. No lo había hecho, imagínate. Vamos a que San José no va a poder ir, pero aquí voy el dato más importante. San José no va a poder interceder por todo lo que yo le estoy pidiendo si en mí no hay un cambio de organización, de dirección en mi trabajo, porque también va en mí. Claro. Si yo no, si Parte y parte. hablaba con mi compadre y ayer se lo mostraba a Alejo, un gran amigo mío, ya lo conoce y lo hemos compartido, Santos a un clic. Yo le decía, mira, el Señor no puede darte una buena bendición
la bendición, otra bendición que esperas si no estás gestionando bien las bendiciones que ya tienes, como el rey David, que el Señor lo ungió, ¿sí? El Señor ungió al rey David, pero el rey David no salió a ser rey enseguida. El rey David se quedó con la bendición que ya Dios le había dado, que era pastorear las ovejas. Cuando el Señor quiere ir llevando a David, David sigue pastoreando las ovejas, David sigue dejando a cargo a alguien quien cuide la bendición que Dios ya le ha dado, ¿sí? Y eso debemos ser nosotros. Y San José, que si bien el Señor le ha dado ese encargo de ayudarnos a conseguir el trabajo que necesitamos humanamente, el Señor no va a poder cumplir eso que quiere colocar y eso que tú le estás pidiendo, y San José no va a poder ser ese gran intercesor si tú no has puesto tu 1%, 1%. y tú has puesto y has dejado que Dios haga los cambios que quiera hacer en ti. Porque primero el Señor sana Sana. para poder darte La las gracia. bendiciones y las gracias que Él quiere derramar sobre ti. Amén. Yo a las personas siempre les digo esto, bueno, sí, haz la treintena, pero la hoja de vida atractiva, los portales, todos los días buscar trabajo es un trabajo, también es así, o cualquier otro tipo de gracia, bueno, sí, yo quiero sanarme de esto, pero estás tomando los medicamentos juiciosamente, estás yendo a los chequeos médicos, todo Así también es. el Señor hace el milagro, pero uno también tiene que empujarse, dar el Claro. empujoncito. Claro. Con el tema de San José, realmente, bueno, yo mirando atrás, yo que antes quería ser una persona apática, quería ser famoso desde otros temas por mis vacíos, yo jamás me imaginaba dirigiendo un grupo de oración. O sea, yo digo como que José ha cambiado tanto. Gloria a Dios. El tema de las relaciones interpersonales, yo trato de que con la terapia, las herramientas que uno adquiere, los conocimientos que uno adquiere, las formaciones católicas, siempre vamos a tener situaciones de conflicto donde se generen como ira, porque es normal, todos los seres humanos sentimos esas emociones. Claro. Ahí es donde vas tú, la importancia de la regulación emocional y la responsabilidad afectiva. Esos dos términos yo en mi vida no los conocía, Amén. hasta que tuve que tocar fondo para entender que esos dos términos son vital para tus relaciones en todos los aspectos de tu vida. Me encanta porque estamos tocando un tema supremamente importante y es necesitamos terapia. Es un espacio, sí, de espiritualidad cristiana, pero no podemos decir que en estos procesos de sanación no necesitamos de ese profesional porque ahí también se glorifica a Dios en los talentos, en los dones que le ha dado a ese profesional en su labor. Y es este mensaje puntual. Todos necesitamos terapia. Nosotros no necesitamos vivir algo fuerte para ir a buscar terapia psicológica. Y es que el orden nace en milagros, hermana. Creo que ya eso es algo que hemos tocado y tú no puedes, yo se los hablé, yo lo he tocado muchas veces. Oigan, nosotros no podemos esperar tener un excelente matrimonio, una excelente relación de noviazgo, un buen trabajo, si nosotros no organizamos nuestra vida como debe organizarse, porque si no vamos a terminar en divorcios, en fracasos, lastimados, no vamos a ver a Dios en ese trabajo, vamos a dejar que el trabajo se convierta en nuestro Dios, como le pasó a José. Entonces, si nosotros no sanamos nuestras heridas, vamos a dejar que el enemigo entre a través de esas brechas, de esas heridas, y nos Hagan lleve, desastres. exacto, y haga desastres y nos lleve al lugar o al punto que no debemos llegar. Entonces, el tema de siempre recalco mucho a las personas de que soy team terapia y fomento que la gente vaya a terapia. Creo que, ¿qué le diría a mi yo de primaria, bachillerato en ese momento? Anteriormente la terapia estaba estigmatizada. Sí. Ya hoy en día, gracias a Dios, de pronto el tema de la salud mental, ese tema está muy normalizado. Sí. Antes de pronto el tema de ir a terapia, ya uno era loco. Entonces, creo de que desde muy temprana edad, incluso desde los niños, tengo un sobrino y mi sobrino va a terapia. Mi Y no hija es va a terapia. sino es porque uno tiene que entender de que cómo manejar las emociones, ese tipo de cosas, aprenderlas desde muy temprano. Sí, porque nosotros los papás no somos, no tenemos claro cómo ser papás, no sabemos, y en verdad si nosotros queremos, pues yo les doy ese ejemplo, yo llevo a mi hija a terapia por todo el proceso que estamos pasando y demás. Tiene 4 años, va desde los 2 años a terapia, es más, mucho antes de que todo el tema de la separación del papá y yo sucediera. Iba a terapia porque tenía un tema de frustración súper grande y es algo que uno no cree, lo hablamos en la comunidad y hay cosas
que se transmiten, Sí. son cosas genéticas, Generacional. generacionales, que uno no cree, pero el tema de la frustración, por ejemplo, era algo que tanto a mí como a su papá se nos presenta muchísimo y nunca supimos cómo torearlo porque nuestros papás no supieron manejar nuestras frustraciones y nosotros tampoco íbamos a saber cómo manejar la frustración Y de se nuestra va hija. repitiendo el Exactamente, ciclo. entonces decidimos, Dios es tan grande y maravilloso que nos permitió meterla a psicología, luego empieza a suceder todo esto de la separación y aún continuamos en el proceso de psicología para que mi hija también tenga herramientas y yo tener herramientas para darle un mejor manejo a la crianza como debería ser. Así es, yo trato hoy en día ser ese ser humano que de pronto a mí me faltó. De pronto Claro. esa persona, esa mano amiga de que da un abrazo, de que es la escucha activa, la empatía. Yo antes era la persona cero empática, cero empático, cero como que no me importan tus problemas, me quieres contar algo, no te voy a resolver los problemas. Hoy en día yo estoy muy abierto a eso porque sé la dimensión de que una persona no se sienta escuchada y que tanto eso puede lastimar tanto el alma y que tanto de pronto cosas puede cometer una persona por eso, porque es que cuando las personas llegan a este punto de que se sienten cerradas, que no se sienten solas y que se aíslan y no se escuchan, pueden pasar cosas que no pueden mirar marcha atrás y uno tiene que estar muy pendiente de eso porque el alto nivel del suicidio, esa tasa ha aumentado, entonces si uno es una persona de que está abierta a escuchar, está abierta a orar con las personas. Incluso sé que la intercesión de San José es mucho enfocada a eso. Amén, amén. José, de verdad, gracias. Y yo creo que está clarísimo cuáles han sido los temas que el Señor hoy te está hablando a ti, a tu corazón, amistades, entornos, sanación de heridas, hay que ir a terapia, la preciosura de Santazo que tenemos de San José. Y José, ya para ir cerrando este maravilloso mensaje que ha sido por parte de Dios, cuéntanos acerca de ese apostolado para poder dejarlo aquí abajito para que todas las personas que quieran seguir conociendo muchísimo más acerca de este santo o que cualquier otra inquietud les haya movido el corazón y quieran buscarlo, cuéntanos y qué mensaje final le quieres dar a todos los que están escuchando y viendo el día de hoy. Bueno, el apostolado es del Señor y es de San José. Que el Señor lo haya suscitado por medio de personas y de pronto me haya empujado a decir, yo quiero que tú lo lideres, que tú seas líder y de pronto sanar esas heridas poco a poco de inseguridad, de rechazo, porque saber de que personas llegan a mí a contarme sus problemas, sus heridas, quiere decir de que el Señor me usa como instrumento y acogida de esas personas. Después de mirar atrás y decir de que yo era de que, ay, no me cuentes nada, de lejito. Hoy en día ser esa persona abierta, con la escucha activa, necesitas un abrazo, cómo sigues, cómo te has sentido, acompañar procesos, eso es algo que el Señor ha suscitado simplemente porque he visto su gracia en mí y en mi ser. El apostolado primero se llamaba 30 minutos con San José, pero es que eso parecía como programa de reality. Entonces yo le dije, bueno, vamos a colocar ese nombre y después lo cambiamos. Resulta y pasa de que por medio de una experiencia, la JPJ número 30, que también serví, suscitó el nombre por medio de pronto del corazón de unos amigos, ellos se llaman Víctor y Jorge, que se llamara Artesano de Corazones. Creo que el nombre impacta Wow. mucho más. Hermoso. Creo que uno dice Artesano de Corazones y uno ya sabe dónde Sí, uno quiere él es llegar. el artesano por excelencia. De las heridas del alma que el Señor desea que todos sanemos cada día más. Nos reunimos todos los miércoles porque el miércoles es el día que la Iglesia Ajá, Católica promueve a San el José. culto a San José de manera virtual, PodMeet. No tenemos redes sociales, pero creo que si el Señor ya tocó la No, puerta, ya el Señor ya aquí te está ajá, diciendo, ya el José, Señor me está es diciendo hora de dar un paso más, más. hay que subir el nivel. En el link de WhatsApp está un link anclado donde están los PDFs de todas las devociones a San José. Ese link es abierto para Ok, que todo el más mundo lo bien entonces tenga. nos vas a regalar el link del grupo de WhatsApp, Ujú. de los PDFs y demás, y nosotros lo colocamos aquí para que la gente pueda ingresar y de esa manera, Deben ingresar al link y en el WhatsApp, en el grupo, están anclados los Sí, PDFs. exacto, y de esa manera la gente pues pueda llegar en medio de que
José vaya creando el Instagram y las Amén. redes Como el sociales. Señor es así, el Señor sabe cuándo, poco a poco nos va dando las cosas, así Así como en es. todos los entornos, en los trabajos. Amén. El trabajo ese que le estás orando, sé que va a llegar en el momento oportuno Amén. cuando tú estés listo. Ese ascenso llegará en el momento que tú estés listo. Así como Amén. el Señor quiere de que ya es hora de crear las redes sociales. Amén. Y hoy te lo ha revelado aquí a través de hablando de cosas de Dios. José, gracias, hermano. ¿Qué quiero decirle a Cuéntanos. las personas? Ajá. Bueno, mi testimonio realmente, yo soy muy abierto a contar mi testimonio. Digamos, no me da, no tengo pelos en la lengua, no me da miedo de contarlo, porque sé que este es un tema que tiene que hablarse, el tema de las Así es. heridas, porque a veces de pronto somos servidores, estamos en los caminos del Señor, pero somos ese terreno, somos esa semilla que cae en el terreno, que en el camino, o somos esa semilla que cae en el terreno del rocoso y el Señor quiere derramar tu gracia, pero por tu corazón, esa coraza que tienes, no transmite la gracia. Entonces, el mejor mensaje que te puedo dar es que no tengas miedo de descubrir esas heridas, de sanarlas. Y la Wow. mejor manera de sanarlas es desde la oración y desde la terapia. Existen muchas herramientas. De pronto no sea San José, puede ser María, puede ser el mismo Señor Eucarístico en un Santísimo, todos los días Amén. yendo y decirle, siento esto, me pasa esto, te entrego esto, te ofrezco esto, pero es prestarle atención a las heridas. ¿Por qué? Porque para que seas cada día mejor ser humano, mejor hijo, Amén. mejor madre, mejor esposo, mejor esposa, mejor amigo. Y eso hace que tú realmente seas un testimonio de vida con el Señor. Yo Amén. siempre lo he dicho, hoy en día soy una persona muy distinta a la de ese joven de hace 10 años, a ese preadolescente de hace 6 años. Y creo que todo tenía que pasar por algo. Creo que si no hubiera pasado todo lo que hubiera vivido, no fuera ese maravilloso ser humano que siento que soy ahora. Amén. No, no, lo creo definitivamente. Encontrarme con mi hermano José en las cosas de la iglesia siempre es una alegría, siempre es un saludarnos de la mano de Dios. Se siente como el Señor pues ha ido transformando nuestras vidas. José, agradecerte inmensamente, al igual que el capítulo pasado, el Señor trajo a José, fue Dios quien lo trajo sin duda alguna. El Señor abrió el espacio para que José estuviera aquí, Él lo sabe. Y de verdad que cuando Dios tiene un propósito con alguien o con algo, eh, Él es el que hace todo, todo, absolutamente todo en nuestras vidas. Nada, querido José, hermano mío, agradecerte, que Dios te bendiga, que la Virgen te guarde, que San José siga siendo ese intercesor, padre, amigo, porque cuando él ya se convierte en papá, ya es otra cosa. Para mí, San José es mi papá en la tierra, y yo, al igual que tú, pues yo no tengo esa devoción tan grande como tú la tienes, pero San José ha hecho muchas cosas Pero les lindas en mi digo, sí, ha vida. hecho muchas cosas en mi vida. Ya estamos despidiéndonos, pero poco a poco el Señor va trabajando en silencio desde el no protagonismo, Así como le es, gusta a San así José. es, así Hoy en es. día mi familia ha cambiado mucho. Mis papás no quieren nada con San José, mi hermana no quiere nada con San José y los vínculos han mejorado. Mis amigos, Bueno, hablo de que no quieren nada, quiere decir ajá, que no quieren no quieren fiesta. O fiesta. sea, lo tienen, mejor dicho, como San José, como ese santo que Wow. buscan, lo Sí. necesitan y lo re que te buscan porque saben que han encontrado en San José ese santo amigo, ese santo papá, para poder uno entregar eso que uno necesita que llegue un poquito más rapidito a Dios. ¿Y Sí, cómo es pasa que eso? somos costeños, entonces Ajá. hablamos, tenemos Al ciertos revés. términos que Ajá. tenemos que explicar. ¿Y cómo pasa eso? Simplemente dejándolo ser y dejando que Él toque tu puerta. Y mira qué tanto cuando yo dejé que Él abriera, sanara, y tanta gente que ha recibido tantas gracias, tantas cosas por medio de un mensaje, por medio de un link, estoy orando por ti. Entonces uno no puede, uno no sabe y uno no dimensiona qué tanto el Señor, por medio de una oración, por medio de un mensaje y por medio de una escucha, puede salvar almas. Y por eso digo, yo digo que Margarita no ha dimensionado qué tanto profundidad en mi ser, en mi alma, en mi familia y en toda esa red de apoyo, porque yo llamo a mis amigos como red de apoyo, Así es. que tanto eso, tanto San José se ha derramado en su gracia. Qué Amén. bendición. Bueno, mis queridos hermanos en la fe, gracias por ver este capítulo.
Gracias por estar aquí, por estar presente, por estar pendiente. Saludamos a todas las personas que nos escriben, que están pendientes de que ya salió el otro, ya quería verlo, ya. Gracias, en verdad. Dios los bendiga, la Virgen los guarde. Seguimos orando por ustedes, por sus intenciones. De verdad que esto ha sido una gracia que el Señor ha derramado sobre cada uno de nosotros. José, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí. Queremos recordarles seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, TikTok, Threads. De verdad, gracias por todo lo que hacen. Ya casi vamos a lograr, bueno, yo creo que ya en este capítulo ya habremos logrado los 1000 seguidores. Estamos segurísimas de eso. Y el Señor se ha glorificado en medio de nuestras vidas y en los encuentros que hemos tenido aquí. Así que muchísimas gracias. Por acá el correo para que puedan mandar su testimonio, traer su testimonio, si así el Señor lo ha querido, porque ustedes saben que no podemos callar, necesitamos hablar de cosas de Dios. Chao, chao.